¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la segunda temporada de Más Info, el periodístico de Televisión Nacional. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Buenas noches para todos y para todas. Bueno, este año tenemos muchos cambios, algunas ausencias que vamos a extrañar. Andrea Tavares, nuestra querida compañera, no nos va a acompañar este año. Sí, exactamente. Está dedicada a su maternidad y también al informativo en un año de mucho trabajo como es el año electoral. Pero sí vamos a sumar a nuestro equipo de trabajo al historiador y politólogo Gerardo Caetano, que nos va a acompañar todas las semanas para hacer un análisis en profundidad del proceso electoral. Y también, Ana María, vamos a contar con el aporte del politólogo Antonio Cardarello, del Banco de Datos del Instituto de Ciencias Políticas, de la Facultad de Ciencias Sociales. Así que ellos nos van a aportar esa mirada, el análisis y también la lectura de los datos. Y para este primer programa tenemos como invitados a la senadora del Frente Amplio, Lucia Topolansky, y al senador del Partido Colorado, Ope Pasquet, porque este primer programa se lo vamos a estar dedicando a las elecciones internas que se han modificado desde el año 1996 con 3 elecciones que seguramente todo este tema lo van a estar analizando también tanto Gerardo como Antonio. Y Ana María, para entender cómo fue todo este proceso, por qué se llegaron a las elecciones internas, vamos a hacer un repaso histórico en el siguiente informe. En 1996, Uruguay aprobó por plebiscito la reforma a la Carta Constitucional de 1967, que introdujo cambios fundamentales con respecto a su sistema electoral anterior. La nueva Constitución implicó no solamente adaptarse a nuevas reglas de juego, sino extender el ciclo electoral a más de un año. El nuevo ciclo comienza con las primarias de cada partido. Yo creo que la reforma constitucional de 1996 fue muy buena. Se le criticó entonces porque era una reforma solamente política, pero bueno, era una gran reforma política. Fue una reforma que estableció normas democráticas que, desde mi punto de vista, tienden a fortalecer la participación de la gente y la realidad, la vigencia de los partidos políticos. El entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, encontró el apoyo que necesitaba para poder reformar la Constitución, entre otras figuras, en su socio de coalición y líder nacionalista Alberto Volonté. Además, lo apoyó el Nuevo Espacio, liderado por Rafael Michelini, entonces fuera del Frente Amplio. Pero también contó con el respaldo de algunas figuras claves del Frente Amplio, como su histórico presidente, el general Líber Seregni, y el actual vicepresidente de la República, Danilo Astori. A todos los partidos políticos nos costó adecuarnos a elegir un candidato único por el sistema constitucional. El partido se da cuenta que como tiene un candidato único, no puede presentar varios programas, termina el día de la elección, tiene que tener un programa único, lo cual le ha dado mayor coherencia al partido. Sin embargo, el proyecto contaba con numerosos detractores, incluso dentro de los partidos tradicionales. Pero sobre todo, la reforma encontraba fuerte resistencia en una porción importante de la dirigencia frente amplista, encabezada por Tabaré Vázquez. La puja desencadenó una fuerte ruptura cuando Seregni anunció su renuncia a la presidencia de la coalición de izquierda. A mí me tocó, a nombre del Partido Socialista, ir a ver al general, a ver que el general reconsiderara su renuncia, cosa que obviamente una vez que se dio y en ese cuadro era clarísimo que nunca iba a volver atrás. En 1999 se celebraron las primeras elecciones bajo el nuevo régimen electoral. Irónicamente, los partidos tradicionales, defensores de la reforma, fueron quienes más sintieron su impacto dentro de las primarias. La interna del Partido Nacional, liderada por Lacalle y Juan Andrés Ramírez, fue feroz. Ramírez, segundo en intención de votos, desató una agresiva campaña en contra de Lacalle. Tabaré Vázquez disputó la interna del Frente Amplio con el actual vicepresidente Danilo Astori. El resultado fue 82 a 18% a favor de Vázquez.
En octubre, ninguno de los partidos obtuvo más del 50% de los votos y hubo segunda vuelta entre los candidatos más votados, Tabaré Vázquez y Jorge Valle. Por medio de una alianza entre blancos y colorados, Valle obtuvo la presidencia al derrotar a Vázquez con el 54% de los votos. En el 2004, el panorama electoral había cambiado sustancialmente. El oficialista Partido Colorado llegaba muy despegado luego de la crisis del 2002. En la interna colorada, el acuerdo de los sectores mayoritarios, liderados por Valle y por Sanguinetti, le dio la victoria al escribano Guillermo Stirling. A diferencia de lo ocurrido 5 años antes, todas las fuerzas del Frente Amplio se encolumnaron detrás de Tabaré Vázquez. La interna blanca fue la única realmente competitiva en esa oportunidad en la que se enfrentaron los dos sectores mayoritarios del partido, el herrerismo de Luis Alberto Lacalle y Alianza Nacional de Jorge Larrañaga, quien se impuso por el 65,9% de los votos. Finalmente, en octubre, Vázquez llevó a la izquierda al gobierno por primera vez en la historia, con el 50,45% en primera vuelta y con mayoría parlamentaria, algo que no obtenía ningún partido desde 1966. Las primarias de 2009 marcaron un cambio de tendencia en los 3 principales partidos políticos. En el Partido Colorado, el sector Vamos Uruguay de Pedro Bordaberry desplazó a la lista 15 y al Foro Ballista. Por su parte, dentro del nacionalismo, Lacalle se tomó la revancha al vencer a Larrañaga. En el Frente Amplio, se impuso el sector del MPP liderado por José Mujica, derrotando a Danilo Astori y a Marcos Carámbula. El último domingo de octubre se realizó la primera vuelta, donde el Frente Amplio alcanzó el 48,5% de los votos emitidos, lo que supuso la necesidad de un balotaje. Sin embargo, con ese margen de votos, la izquierda sí obtuvo la mayoría parlamentaria. Mujica, el candidato menos pensado, logró vencer a Lacalle en el balotaje de ese año. En menos de 2 meses, con las elecciones internas del domingo 1 de junio, los uruguayos volveremos a iniciar un ciclo electoral, el 7º desde la recuperación democrática y el 4º en comicios primarios. Y ya le damos la bienvenida a esta mesa de trabajo a Gerardo Caetano. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gran gusto. Bueno, comenzamos con lo que es este proceso de elección interna. Quizás hay mucha gente que no sabe que en esta elección no solo se eligen los candidatos, Gerardo. Por cierto, hay como la idea dominante de que la gran clave de las elecciones internas es elegir los candidatos presidenciales únicos por partido. Pero las elecciones internas eligen otras cosas, eligen las convenciones nacionales, que son muy importantes para los partidos tradicionales, no así para el Frente Amplio, que mantiene su orgánica con el Congreso, con el plenario, con la mesa política, y también las convenciones departamentales. Pero además, las primarias de alguna manera definen, en algunos casos dentro de los partidos tradicionales, el orden de las listas. Por ejemplo, en Vamos Uruguay, esto se lo pueden preguntar a Ope Pasquet, hay una cantidad de listas cuyo margen de votación va a establecer, bueno, en qué lugar de la lista del sector van a estar. Y en cualquier hipótesis, aún en el Frente Amplio, esta votación de las internas va a configurar en buena medida el mapa de inicio de un pleito que también es un pleito de cara a octubre para ver la bancada de cada partido. Gerardo, en el informe que presentábamos hacíamos un repaso histórico de las elecciones internas y sería bueno marcar la diferencia, cuáles son las diferencias con el régimen anterior. Por cierto, incluso en aquel momento, en el año 96, 95, cuando se debatía sobre la reforma constitucional, se definía, sobre todo de parte de quienes terminaron siendo sus principales impulsores, los partidos tradicionales, aun cuando, como bien se dice en el informe, el general Sereni, hasta el 5 de febrero del 96, presidente del Frente Amplio,
renuncia precisamente por este motivo, compartía esta idea. ¿Cuál era la idea? Bueno, que el Uruguay estaba de alguna manera dividido en 3 grandes tercios. Recordemos que las elecciones del 94 las había ganado el Partido Colorado con el 31% de los votos, el Partido Nacional había salido segundo con el 30% y el Frente Amplio había salido tercero con el 29%, más o menos. Entonces la idea era, bueno, darle las mayorías al presidente, por eso la idea del balotaje, un balotaje que por otra parte se articulaba en una segunda vuelta si en la primera vuelta ninguno de los candidatos obtenía el 50% de los más uno de los votos emitidos. Pero en la primera vuelta se elegía el Parlamento. Y al mismo tiempo se fundamentaba la idea de que se precisaba un presidente con un respaldo mayoritario que lo daría el balotaje y se precisaba una coalición, y blancos y colorados pensaban que esa coalición iba a ser la articulación entre blancos y colorados. También blancos y colorados pensaban que el balotaje iba a impedir para siempre la idea de que el Frente Amplio accediera al gobierno. ¿Por qué? Porque se pensaba en aquel momento que ningún partido por sí solo podía alcanzar el 50% más uno de los votos emitidos. Esa era la idea. También la idea era democratizar a los partidos y terminar no con toda la ley de lemas, con parte de la ley de lemas, en particular la clave que era, bueno, que los partidos tuvieran más de un candidato presidencial. Hoy vuelve sobre la mesa el tema de las mayorías parlamentarias. Por ejemplo, hoy se escuchan voces dentro de los partidos tradicionales que rechazan estas mayorías parlamentarias. Y bueno, evidentemente la fuerza del partido gobernante reivindica la necesidad de mayoría parlamentaria para llevar adelante su proyecto. Claro. ¿Hay que dramatizar o no de alguna manera el tema de la mayoría parlamentaria? Si uno ve la parlamentaria? historia política del país, no hay que dramatizar el tema de las mayorías parlamentarias. ¿Por qué? Bueno, porque el Frente Amplio la obtuvo en el 2004, la volvió a obtener por márgenes mínimos en el 2009, pero desde el año 66 no había habido ningún partido con mayoría parlamentaria. La historia de buena parte de la vida política del país han sido gobiernos de coalición o gobiernos en donde el partido de gobierno, bueno, tiene un respaldo de algunos de los sectores del otro partido. Lo que ocurre es que eso que funcionaba cuando había un bipartidismo en el Uruguay, cuando el Frente Amplio comienza a ser un actor competitivo, se complica. Pero fíjense ustedes, en aquel momento, en el momento de la reforma, la idea de afirmar la mayoría parlamentaria estaba sobre todo articulado con un presidente que obtuviera el respaldo mayoritarista del balotaje y con la coalición de blancos y colorados. Después eso no ocurrió, ocurrió solamente en la primera experiencia. Ganó Valle en balotaje con los votos blancos y colorados y tuvo una coalición que no duró todo el periodo, entre otras cosas, bueno, un periodo muy complicado de la vida política del país con la crisis del 2002. Pero luego tuvimos lo que era impensable en el 96, el Frente Amplio ganando en primera vuelta y con mayoría parlamentaria propia. Y en el 2009 algo más impensable aún, el Frente Amplio sin poder ganar en primera vuelta, pero ganando con 48,5% de los votos la mayoría parlamentaria. En aquel momento, en donde, por ejemplo, el doctor Lacalle fue al balotaje con el actual presidente Mujica, compitiendo con el actual presidente Mujica, en forma muy contradictoria con los argumentos que había tenido en su momento para respaldar la reforma, el doctor Lacalle convocó a la idea de, bueno, el Frente Amplio ya tiene demasiado poder, no le den la presidencia. Entonces se pensaba, a contramano de lo que había sido el fundamento de la reforma, que podía funcionar un presidente sin mayoría parlamentaria para construir aquello que Lacalle decía era la clave, en su perspectiva, del 2009, que era generar un equilibrio. Hoy volvemos a ver muy dramatizado este tema y esta idea de que, bueno, el Frente Amplio sin mayoría parlamentaria va a tener enormes dificultades para gobernar. Y bueno, hasta ahora el Frente Amplio ha gobernado con mayoría parlamentaria. Tal vez pueda darse un escenario que el país no ha vivido y el Frente Amplio todavía no ha tenido el aprendizaje, en donde el Frente Amplio, sin tener mayoría propia, puede construir, como construyeron en otro momento los otros partidos, una gobernabilidad
plena. Hay que desdramatizar este tema, por más que en un marco de competencia, obviamente los partidos lo que quieren, cada uno, es obtener mayoría parlamentaria. En realidad, el único que puede obtenerla por sí es el Frente Amplio. Y Gerardo, ¿qué lectura haces de cómo están viviendo los partidos estas internas? ¿Se puede decir que la interna blanca es la más bélica, la más competitiva? En este momento, yo no sé si emplear la palabra bélica, pero es la única interna abierta, es la única interna con incertidumbres, es la única interna controvertida efectivamente. Esta es una elección, es un proceso electoral que tiene algunas particularidades. Por ejemplo, hay algunas, en política certeza no hay ninguna, pero casi certezas. ¿Cuáles son las casi certezas? Bueno, que en el Frente Amplio el candidato ganador va a ser Tabaré Vázquez, y por un margen muy importante, que en el Partido Colorado el candidato ganador va a ser Pedro Bordaberry y con un margen muy importante. Ya sabemos que el Partido Independiente va a tener un solo candidato, Pablo Mieres, y aquí la única interna que efectivamente es competitiva es la interna del Partido Nacional, donde sigue habiendo un favorito, hay un favorito, que es el senador Larrañaga, pero ahora hay una polarización neta con un contrincante como Lacalle Pou, que ha firmado su rasgo, su rol de eventual sorpresa. En las últimas horas se le ha sumado, se ha bajado el último tercero, el senador Abreu, y eso ha afirmado de alguna manera las chances de Lacalle Pou. Sin embargo, si uno lee las encuestas, si uno proyecta los datos que hasta el día de hoy tenemos, es una interna abierta, en algún sentido impronosticable, pero con un favorito neto, que es el senador Larrañaga. Bien. Gerardo, nos vamos a reencontrar contigo más adelante. Ahora les voy a proponer hacer una pausa. Antes decirles que, por supuesto, que nos importa muchísimo su opinión, que en nuestra cuenta de Twitter, +info_5, nos pueden hacer sugerencias, preguntas para Gerardo, para Cardaylo, para nuestros invitados que ya se vienen. Ya están en el estudio, ya está Lucía Topolansky y Ope Pasquet para hablar precisamente de este proceso electoral. Pero les propongo ahora hacer otro repaso histórico, pero que tiene que ver con las campañas electorales. Nuestro equipo de producción estuvo haciendo una intensa búsqueda de esos jingles, de esas campañas que hacer hablan... un poco de memoria. Memoria, que hablan mucho, ¿no? Caras que se repiten, discursos que cambiaron, discursos que se repiten, algunas canas menos, pero bueno, los invito a ver. Vamos al encuentro de todos los sueños, de niños que vivan su vida de niños, y vamos de frente con la cara al viento que trae esperanza en tus manos abiertas. Eso quiero, un nuevo país, un nuevo destino, sentirme feliz. Por eso quiero un nuevo país, poniendo, queriendo vivir. Con Larrañaga, un nuevo país. Vamos, Pepe, Pepe con la gente, vamos, Pepe, por el Uruguay. Me gusta la gente cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente. Vamos arriba con la gente que te pide trabajar. Vamos arriba los que saben, ella es hora de cambiar. Vamos arriba, presidente, vamos arriba una vez más. Hay un hombre así. Entre la gente, vote Stirling presidente. Stirling presidente. El Uruguay en buenas manos. Tu voto importa, tu voto vale, tu voto cambia. El 28 votábamos Uruguay. Colorín colorado, esta historia está empezando.
Seguimos en Más Info y quiero agradecer todos los mensajes que nos están llegando a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta en Twitter, a los colegas, a los amigos y también a los fieles televidentes. Y tenemos ya algunas preguntas, algunas consultas, algunas para los entrevistados y otras para Gerardo. Bueno, por ejemplo, Maru nos pregunta qué incidencia tiene la gente que siendo de un partido vota en la interna de otro. Javier quería preguntarles cuáles son las expectativas sobre la participación de los jóvenes en estas internas y cómo van a captarlos. Esto seguramente es una pregunta para nuestros entrevistados Topolansky y Pasquet. Y también para Lucía Topolansky, Romeo nos pregunta si es viable una fórmula como la que planteó Astori. Les recuerdo entonces que nos importa mucho saber qué opinan ustedes, sus comentarios. Lo pueden hacer entonces a través de @masinfo_5. Y ahora ya los dejo con Ana María Mizrahi y nuestros invitados de hoy. A quienes ya le estamos dando las buenas noches, a la senadora del Frente Amplio, Lucía Topolansky, bienvenida. Senador Colorado, Pepe Pasquet, bienvenidos a ambos, buenas noches. ¿Cómo está la gente? ¿Está un poco apática? ¿Hay mayor participación en el interior, menos participación en Montevideo? Las experiencias personales de movilización, yo las he tenido muy lindas en este tiempo. Por ejemplo, he recorrido prácticamente toda la feria de Montevideo. Y allí una primera cosa que quiero señalar. En la feria van de todos los pelos políticos, ¿no? Porque todo el mundo precisa la verdurita. Jamás tuve nadie que me dijera algo o me devolviera un volante. Una gran cortesía. Yo seguro que le di volantes a personas que no son de mi sector, de mi partido. Entonces, eso es un primer registro de la cultura política uruguaya, que me gusta resaltarlo porque me importa. Y bueno, y muchas preguntas, y yo no vi ninguna actitud. Claro, se está poniendo el tema en la calle y se está poniendo el tema sobre la mesa. Después, en otro tipo de actividades, nosotros sectorialmente le llamamos mateadas, que es juntar puñados de vecinos en una plaza. También hemos utilizado casas de familia, pero afuera, adelante, porque entonces el que pasa se queda bichoneando y a ver quién está. Sí, a ver quién está. Y no es lo mismo que el compromiso que supone ingresar a un local o ingresar a una casa. Hemos tenido muy buena respuesta y bueno, yo creo que estos temas empiezan a estar sobre la mesa. Ope, el hecho de que le pasa justo a las dos colectividades lo mismo, tanto al Frente Amplio como al Partido Colorado, que tienen dos candidatos muy consolidados, como es Pedro Bordaberry y Tabaré Vázquez. Eso hace que la gente esté como menos participativa, todavía no pasó turismos o Semana Santa. Sí, yo creo que la ciudadanía recién está entrando en calor y me parece que hasta después del turismo esto no termina de arrancar. Mientras tanto hay una actitud amable, respetuosa, tolerante, está muy bien, pero todavía no hay fervor. Y a veces, bueno, algunos piensan solo en el candidato presidencial, pero como le decía bien Gerardo Caetano hace un ratito, se elige más que un candidato presidencial, se elige también... en definitiva, los que van a ser candidatos al Parlamento. Nosotros en Vamos Uruguay ya tenemos resuelto desde el 2009, cuando empezamos, que la lista de la Cámara de Diputados se arma en función del resultado de la interna. El que ganó la interna va primero, el que salió segundo va segundo, y es rigurosamente así. Entonces, eso tendría que añadirle un condimento a la cosa, pero me parece que todavía no está ese sabor. Pienso que a medida que vayan pasando las semanas y nos acerquemos más, bueno, vamos a ir encontrando el clima característico de las elecciones, que me parece que todavía no está. Lucía, evidentemente que en el Parlamento se consideró aquella propuesta de Gandini y la elección interna pasó para el 1 de junio para que no se pegara con el Mundial, que va de 12 de junio al 12 de julio. Entonces, ¿aparece ahí el Mundial en el medio como un elemento extraño? Claro, es como un convidado de piedra, porque va a generar un corte necesariamente, que bueno, cada partido político lo aprovechará como quiera, pero la gente no se le puede plantear en ese mes
porque va a estar con la cabeza en otra cosa. Y bueno, ahí está bien, yo no me alarmo de esas cosas. Y además las campañas electorales muy largas desgastan mucho. No solo a quien las protagoniza, también a la gente, también en la publicidad. Llega un momento que hay puntos de saturación. Entonces, de repente hasta nos sirve a todos los partidos tener una campaña corta, más intensa, y donde, bueno, los pingos corran a otras velocidades. ¿Cree que si a Uruguay le va bien, eso favorece al gobierno? ¿Es una vieja mitología o está en el imaginario colectivo? Si le va bien a Uruguay, la gente va a estar más contenta con el gobierno. Sí, es muy difícil saberlo, pero vamos a estar todos más contentos. Ahora, a mí no se me va a ocurrir votar a favor del partido de gobierno. Creo que habrá para todos los gustos, pero más allá de cualquier especulación política, todos vamos a estar con la celeste puesta deseando que a las elecciones le vaya lo mejor posible. Y estoy totalmente de acuerdo con el criterio que votamos de modificar la fecha de las elecciones internas, porque tenemos clarísimo que con el fútbol no podemos, nadie puede, no puede cada uno de nosotros, digo, está pendiente de los partidos de Uruguay antes de que de cualquier otra cosa, así que tenemos que avenirnos a esa realidad. ¿Cuán importante o cuán dramático es para el partido de gobierno perder la mayoría parlamentaria? Yo no me planteo la hipótesis porque peleó para ganarla. Si la hipótesis se da, bueno, hay que asumirla. Pero yo no puedo ponerme una meta corta. Yo me pongo la meta más ambiciosa. No solo en esto, en otras cosas de la vida también. Después si lo lográs o no lo lográs, ese es otro tema. Y además yo sostengo que siempre de algún modo se gobierna con mayorías. Porque hay cosas básicas, por ejemplo, la ley de presupuesto, que es una ley bastante madre de los periodos, y precisa votos. Cuando un país se queda sin presupuesto, a los argentinos le pasó no me acuerdo en cuál, ahora bajo el mandato. Obama le pasó, que se quedó sin voto para el presupuesto. Lo de Obama fue terrible. Obama. Entonces, Obama ha padecido con ese Senado que tiene, cuando le pararon el Estado. Entonces, yo creo que no es ningún pecado y que está muy bien pelear por la mayoría parlamentaria. Ope, cuando se reformó la Constitución, desde las colectividades de los partidos tradicionales se reivindicaban las mayorías parlamentarias. Ahora hay discursos que van en el otro sentido, es decir, de buscar sacarle a quien hoy lideran las encuestas esa mayoría. No, yo creo que ese discurso tiene sentido únicamente desde la perspectiva del Partido Independiente. Yo lo he dicho públicamente. Si uno sabe que no va a ganar, asume públicamente que no va a ganar, tiene sentido que diga, mire, vóteme a mí, que no corre ningún peligro que yo tenga mayoría parlamentaria, pero si me votan a mí, capaz que otro no la tiene y no es bueno que la tenga por tal o cual razón. Pero digo, solo se puede decir desde esa perspectiva. Nosotros trabajamos para ganar y por supuesto que nos gustaría ganar con mayoría parlamentaria. Obviamente, trataremos de hacer un uso mejor del que a nuestro juicio ha hecho el actual oficialismo, pero quisiéramos ganar con mayoría parlamentaria. Es una herramienta política valiosa, útil. La cuestión está, como siempre, en si la herramienta se usa bien o se usa mal, pero no es cuestión de enojarse con la herramienta. Las preguntas que llegaban a través del Twitter, por ejemplo, lo de la fórmula, ¿qué le parece lo que planteó Danilo Astori, que así puso sobre la mesa el nombre de la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier? Está bien, hoy me lo preguntaron en todo, sí, claro, por todos lados. Porque en este momento aparecen tres nombres, el suyo, el de Mónica y el de Raúl Sendic. Habíamos pactado, por lo menos los grupos que apoyamos a Tabe Vázquez, no discutir este tema hasta después de junio, por respeto a los otros compañeros, a los que apoyan a Constanza Moreira, porque más allá de las evidencias y lo que puedan decir las encuestas, tenemos dos candidatos y tenemos que ser respetuosos de la lucha de nuestros compañeros también y esperar a tener el presidente del frente. Después se arma la fórmula. Ahora, como hay guardar un secreto en Uruguay hoy es bastante difícil, definiciones que van teniendo los partidos se han ido filtrando por aquí y por allá.
Y bueno, hoy aparece un pingo. Usted dice, lo habíamos pactado así. Sí, lo habíamos pactado así, pero se habían filtrado nombres, hoy apareció un pingo más en la cancha, vamos arriba, digo yo. Hay varios pingos, es mejor. Yo creo que siempre que hay más oferta vamos a lograr un mejor resultado, porque en lo personal pienso que debemos elegir la mejor fórmula, la más fuerte, para lograr el objetivo, no importa quién sea. Ope, ¿cuánto le preocupa en el caso del Partido Colorado que Pedro Bordaberry no supere la barrera del 20%? Tanto de electorado como de las encuestas, aparece por debajo del 20%. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Le está faltando al Partido Colorado? ¿Le está faltando en particular al candidato? Está faltando tiempo. A medida que transcurre el tiempo, confiamos en que esos indicadores, que las encuestas son eso y no más que eso, van a ir cambiando y vamos a tener una evolución claramente favorable. La vez pasada nos pasó lo mismo, estábamos prácticamente desahuciados, que no llegábamos al 10% 3 meses antes, y bueno, y tuvimos el 17%. Y hoy, por un lado, hay encuestas que dicen que lentamente, pero el Partido Colorado está creciendo, pero dicen todavía algo más interesante, que si se mide no por partido, sino por candidato, la diferencia entre Larrañaga, asumiendo la hipótesis de que sea el candidato nacionalista sea Larrañaga, la diferencia entre Larrañaga y Bordaberry es de 1 punto, o sea que está dentro del margen de error de la encuesta. Eso es para nosotros una señal muy clara de que el resultado está abierto y va a depender de lo que hagamos y de lo que hagan los otros naturalmente en estos meses de campaña. Otra de las preguntas que llegaban a través del Twitter era cómo captar a los jóvenes y si también si les preocupa el hecho de esa gente que bueno cambia de colectividad y especula con el resultado y va y vota en otra tienda política. Yo creo que en Uruguay es bastante fiel la gente. Bastante fiel, no tanto a tradiciones como era antes, que había familias de un partido, familias de otro, sino bastante fiel a sí misma. El uruguayo es bastante fiel consigo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, que viví un voto de protesta en las municipales pasadas en Montevideo, esos votos fueron al blanco, fueron a votar en blanco, no fueron a votar otro partido. Si la protesta dijo, aquí estamos como neutrales, o no sé cuál sería la palabra. Entonces, yo creo que eso, bueno, por lo menos en los que somos de izquierda ha funcionado así. Después, también en todas estas decisiones pesa finalmente las figuras. Las figuras, ¿qué papel tienen los candidatos? Condensan una cantidad de ideas, son como la síntesis. Entonces, el último balotaje se explica un poco por eso. Había gente dentro del Partido Nacional que no quería votarlo a la calle. Y después debe haber habido gente dentro de los otros partidos que tampoco querían votarlo a la calle. Por la calle era un candidato muy estructurado, muy pesado, muy definido. Y eso, ahí pesaron las figuras, pienso yo. Entonces, es difícil. Yo no sé cómo hacen los politólogos, pero es difícil. Por eso creo que estas cosas las tenemos que mirar con la cabeza abierta y ir viendo cómo van evolucionando. Pues yo puedo decir, me conviene más que mi contrincante sea este o sea este otro. Se puede llegar a decir eso. Yo no soy de las que pienso así. ¿Usted piensa así, que la gente en el Uruguay es bastante fiel y no va a votar a otra colectividad? ¿No ha pasado? Creo que hay comportamientos electorales distintos en los partidos tradicionales y en el Frente Amplio. En las últimas elecciones hemos visto una gran fidelidad de los frentistas a su partido y en cambio en los partidos tradicionales, si digo bien, una actitud más independiente que hace que el votante vaya cambiando según la forma en que juzgue el desempeño del gobierno que termina y la forma en que aprecie también a los candidatos que se presentan. Me parece que es una actitud buena,
que le hace bien al sistema porque en definitiva conduce a la evaluación racional de la gestión de gobierno. Si me parece que está bien, apoyo a ese partido que ha hecho una buena gestión. Si me parece que está mal, voto a otro, busco una alternativa y no me ato en función de mi lealtad o mi cariño o mi pertenencia. Ojo, que lo digo yo que soy colorado y votaré siempre al Partido Colorado, pero no dejo de reconocer que en la actitud del votante nuevo, que no tiene esas lealtades, esos cariños, y va buscando lo mejor, es una actitud racional que creo que le hace bien al sistema, y me parece que cada vez ese tipo de comportamiento se va a ir extendiendo y va a ir dando nadie es dueño de los votos. Que nadie es dueño de los votos, lo cual me parece que es muy sano también. Pero es curioso porque fíjese que se da la elección nacional, ¿no? Y de repente, por ejemplo, nos pasó a nosotros, al Frente Amplio, en la elección nacional tuvimos la mayoría de los votos en San José y en la municipal ganaron el Partido Nacional. Es decir, que allí la gente miró al vecino, algo así, yo lo simplifico capaz con esta frase, pero no fue matemático el traslado. Bueno, esas cosas pueden pasar, yo no digo que no, porque pero la a gente... nivel departamental, dice usted. Claro, ahí sí lo vi expresado. Entonces, me quedo con algo que dijo. Había un pacto en el Frente Amplio para que todavía no se manejaran nombres. No era hasta en el Frente Amplio, eran en los sectores. Era eso, en los sectores que apoyaron la candidatura de Tabaré Vázquez. Pactar no hablar de los vices hasta tanto no pasara la elección del 1 de junio, y eso, bueno, no se cumplió por parte, por lo menos, de Danilo Astori, ¿no? Pero yo no me la agarro con Danilo, porque de otras tiendas también se filtraron nombres. No habrán sido en un acto político, pero la prensa los empezó a manejar porque les llegaron. Así que el nombre yo desdramatizo ese tema. Yo lo que más me preocupa es que los compañeros que apoyan la otra candidatura no sientan que ya está todo el pescado vendido, porque es duro eso en la lucha política. Entonces esperemos a que se produzca el hecho, que la Corte Electoral lo proclame, y después tenemos tiempo para armar la fórmula. En el caso de Vamos Uruguay, ¿ya se está pensando en quién va a acompañar a Pedro en la fórmula? No, para nada. No ha habido conversaciones sobre eso. Y creo que todos asumimos que primero hay que esperar el resultado de la interna, y en función de ese resultado, de lo que sea la situación de las fuerzas dentro del partido, buscaremos razonablemente un candidato a la vicepresidencia. Gracias a ambos por haber venido esta noche. Ha sido un gusto recibirlos. Gracias a ti. Y nosotros seguimos haciendo un poco de memoria. Damos Alianza. Larrañaga, Carlos Julio, Gonzalo Aguirre, Álvaro Alonso, Pablo Iturralde, Rodríguez Labruna. Gente de la 903. Gente de bien. Alianza es 903. Partido Nacional. Vamos de frente. Fuimos, somos y seremos obreros de nuestro futuro. Pero sabe una cosa, esto puede cambiar, y ese es mi compromiso. Presidente Lacalle, Julita, lista 400. En el plebiscito de ANCAP quedó claro. Mientras ellos decían no, usted dijo sí a un Uruguay diferente. Siga diciéndole sí a la construcción del país que merecemos. El domingo 27, vote 90. Frente Amplio. Garantía del cambio. Ya llega, ya viene. Seguimos en Más Info y bueno, parte de los cambios y de las nuevas incorporaciones se la voy a presentar ahora. Nos sigue acompañando Gerardo Caetano. Incorporamos al politólogo Antonio Cardarello del Banco de Datos del Instituto de Ciencias Políticas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, nos va a acompañar y nos va a ayudar a hacer una lectura de los datos, una lectura de las encuestas, aprender un poco también a
qué pasa con esos números cuando los llevamos al discurso. Pero antes me parece que es importante, Gerardo, hablar un poco de cómo ha sido la participación de la población en las elecciones internas. Hacer un poco un repaso histórico antes de ver el material que tenemos preparado. Bueno, ahí en el material tú vas a ver cómo en realidad en las internas lo que observamos desde el año 99, que fue la primera, 2004, que fue la segunda, y 2009, es un descenso en la participación. Incluso hay quienes pronostican, pero hay poco asidero. Esto es uno de los temas que desafía más el trabajo de las encuestas. El trabajo de las encuestas, cuando se proyecta la elección nacional, que es con voto obligatorio, bueno, ahí hay un universo que uno conoce. El universo del voto que finalmente se va a efectivizar el 1 de junio es una de las incertidumbres. Y bueno, ahí las hipótesis pueden ser más de una y eso está complejizando. Por ejemplo, en las elecciones del 2009, donde se votó más fue en el Partido Nacional. No necesariamente el partido que recoge un mayor número de votos en la interna, luego es el que gana en la nacional. Vamos a hacer ese repaso histórico entonces de la participación de la población en este proceso electoral en las elecciones internas. Las elecciones internas en Uruguay no son obligatorias, por eso el porcentaje de participación es un dato relevante. Si comparamos el porcentaje en las 3 elecciones que hemos tenido, observamos que cada vez menos uruguayos votan en esta instancia. Estos son números globales, pero el análisis cambia si tomamos la evolución por partido político. En las primarias de 1999, el partido con mayor participación fue el Colorado, con casi el 38%. La competencia fue entre Jorge Valle y Luis Hierro López. Las internas del Partido Nacional y del Frente Amplio concitaron un menor porcentaje de adhesión, en torno al 30%. En el 2004 la situación se invirtió. El Partido Colorado fue el menos votado, con solo un 15%. El Frente Amplio y el Partido Nacional mejoraron sus votaciones superando el 40%. El Frente Amplio, a pesar de la candidatura única de Tabaré Vázquez, logró una gran adhesión motivada por la convicción de ganar el gobierno por primera vez en la historia. Mientras tanto, la interna blanca enfrentó al expresidente Lacalle con Jorge Larrañaga, quien comenzaba a cimentar su liderazgo. En la última elección interna del 2009, el Partido Colorado volvió a descender, situándose por debajo del 12%. El Frente Amplio prácticamente mantuvo su nivel de adhesión, pero ya sin la presencia aglutinante de Vázquez, hubo una reñida competencia entre sus 2 principales ministros, José Mujica y Danilo Astori. La interna más votada en el 2009 fue la del Partido Nacional, con más del 46% de los votos, reeditando el clásico entre Lacalle y Larrañaga. A pocos meses de las primarias, los precandidatos se preparan para dar batalla, mientras permanece la interrogante: ¿seguiremos con la tendencia a la baja o conseguirán un mayor interés del electorado? Bien, ¿tenemos esa respuesta? Bueno, ¿seguiremos con la tendencia a la baja en la participación? Sí, antes que nada me gustaría hacer una pequeña aclaración de algunas cosas que se manejan. Pues hemos visto acá en las diferentes infografías que hay veces que se dice que las elecciones internas son obligatorias y otra que se dice que la participación de la gente, que el voto es voluntario. Entonces a veces se genera un poco de confusión. El voto es obligatorio, la participación en las internas es obligatoria para los partidos políticos. Los partidos políticos que quieran competir por cargos nacionales necesariamente se tienen que presentar a las internas y tienen que tener un mínimo de votos. Pero el voto es voluntario para los electores, o sea, participan aquellos que sienten que tienen algo para aportar a su partido o que sienten una cercanía más grande con el partido político que representa. Por otro lado, las elecciones son organizadas por la Corte Electoral, porque mucha gente pregunta
y esto suele suceder bastante a menudo, Sí. si se tienen que afiliar a un partido para votar en las internas, si tienen que ir a un local partidario, y eso a veces también, ya empezando a responder la pregunta, tiene que ver con la participación electoral. Las elecciones internas son organizadas por la Corte Electoral. Uno va al circuito que le toca, como cuando vaya a votar en una elección nacional. Hay un padrón. Hay un que sale padrón, publicado. podés ir con la credencial o sin ella. Si llevas la credencial vas a votar, pero no te la van a marcar. El sello no. No va a haber un sello. Yendo a la participación, el antecedente que teníamos a la reforma del 96 eran las elecciones internas del 82, en tiempo de la recuperación democrática. En ese momento votó un 60% y el espectro político se lamentaba de la baja participación. Una vez que se instaura la reforma, veíamos en la infografía recién que la primera elección es donde tenemos mayor participación, 54%, y luego, como hay una leve pendiente, pero siempre en descenso, pasa al 46, pasa al 44,5. Bueno, ahí juegan muchos factores. Uno es el sentido de pertenencia que pueden tener o no los electores con los partidos, con las ganas de participar en las internas. Comparativamente, Uruguay está muy bien en ese rubro, pero es cierto que cuando una democracia es más estable, cuanto más estabilidad democrática hay, el sentido de pertenencia, a veces la movilidad de los electores en una elección que no es obligatoria puede llevar a disminuir. Otra cosa que tiene que ver es el nivel de competencia en cada una de las internas. En el año 99 teníamos un par de internas muy disputadas, sobre todo en los partidos tradicionales. Valle contra el favorito Hierro en el Partido Colorado y La Calle contra Ramírez, donde había una disputa de larga data que se remontaba al La año... competencia hace más atractivo. La competencia es uno de los factores que puede hacer más atractivo. También la había en el Frente Amplio, pero en un resultado que, como posteriormente lo arrojó el resultado final, era una diferencia de una relación de 8-2, mientras que los partidos tradicionales fue mucho más competitivo, y en esa elección el partido que tenía la interna más atractiva, que era el Partido Colorado, fue el más votado. En el 2004 el partido que es más votado es el Frente Amplio. Como decía el informe, pese a que tenía un candidato único, bueno, pero ahí el Frente Amplio venía con un efecto favorable, que lo que había significado la crisis del 2002, hay un efecto muy fuerte de voto castigo, de votar contra el partido de gobierno. Vemos como el Partido Colorado pasa de 39% al 15% de voto en la interna, mientras que el Frente Amplio crece. El Partido Nacional, que de vuelta es uno de los que presenta una interna más atractiva, se posiciona en segundo lugar, muy cerca del Frente Amplio, y en la última interna, ahí el Partido Nacional por primera vez vota, es el partido más votado en la elección interna, era el partido también que tenía una interna más atractiva. Otra cosa que puede estar afectando el nivel de participaciones es la sobredosis de información, porque las encuestas de opinión se difunden constantemente y muchos electores ya saben que algunas internas están definidas. ¿Para qué voy a ir si ya...? Precisamente te voy a proponer, por así se nos va el tiempo, ¿cómo está actualmente la opinión pública? El trabajo que realizaron ustedes en el Banco de Datos es una media de las distintas encuestadoras. ¿De qué encuestadoras vamos a...? Estamos hablando de 3 encuestadoras que son las que han venido ofreciendo más información pública, que se difunden a través de los diferentes medios de comunicación, que son Cifra, Factum y Equipos Mori. Así estamos viendo por partido febrero del 2014, del Partido Nacional estamos viendo. Jorge Larrañaga, 49%, obviamente Sergio Abreu todavía estaba con el 8%, Luis Lacalle Pou un 36% y otros que un 7%. Sí, esta es una interna que se presenta como muy atractiva, es la más atractiva que tenemos al día de hoy, con un escenario que se repite, ¿no? Larrañaga contra Lacalle, ahora contra Lacalle hijo,
Si repasamos lo que pasaba en instancias anteriores, qué pasaba a esta misma altura en 2009, bueno, el escenario del 2009 a esta altura ya fue el que se reflejó en el resultado final de junio, o sea, eran muy parecidos los guarismos. De todos modos, la interna del Partido Nacional está muy competitiva, la calle Pou viene creciendo constantemente, también la Rañaga, pero menos, pero las curvas se van acercando. Y tiene mucho que ver con la participación que tengamos, porque estamos hablando, supongamos que el Partido Nacional tenga una votación similar a la que tuvo en el 2009, si hablamos de 480.000 votos y como le decía, ese promedio, la Rañaga tiene 51 y la calle Pou 36 o 39, estamos hablando en términos de votos de entre 55 y 60.000 votos. Y eso puede depender de la cantidad de gente que los candidatos finalmente movilicen para ir a votar. Vamos a ver qué está pasando, qué pasaba en el Frente Amplio en febrero. En febrero, ahí tenemos la gráfica. En febrero, Vázquez, según las encuestas, 87%, Constanza Moreira, un 10%, y los indecisos serían un 3%. Sí, ese es el escenario en febrero. Sí, la interna de Frente Amplio se aparenta que está casi que cerrada, con un escenario muy parecido a lo que fue la primera competencia en una interna de Frente Amplio en el año 99 entre Vázquez y Astori. Recordemos que fue 82 a 18. En esta elección lo más probable es que se produzca un escenario parecido. Veamos, hay que ver cuánta gente va a votar, porque el electorado de Constanza aparentemente estaría más movilizado para marcar su voto, para marcar presencia, y ahí podría darse un efecto de que el electorado que prefiere al doctor Tabaré Vázquez tuviera una suerte de por ya saber por anticipado cuál va a ser el resultado, no tener tanto interés en participar o estar tan movilizado para dar su voto efectivamente. Gerardo, ¿crees que Constanza Moreira puede subir este porcentaje, este 10%? Bueno, lo primero que hay que decir es que el antecedente del pleito entre Tabaré Vázquez y Danilo Astori en el año 99, que fue un pleito muy duro. Yo recuerdo en aquel momento que Tabaré Vázquez, bueno, se negó a debatir con su contrincante dentro del partido, dentro del Frente Amplio. Y al parecer ahora tampoco quiere debatir. Ahora tampoco va a haber debate, pero más aún, incluso en aquel momento a través de una carta señaló que no era bueno, incluso que ninguno podía hablar en su nombre para debatir con un representante del otro candidato. El único debate que se hizo en ese momento confrontó al entonces diputado José Mujica, que lo hizo igual. Yo voy a debatir igual. Yo voy a debatir igual contra el entonces senador Carlos Baraybar. Ese fue el único debate entre representantes de las dos candidaturas. Pero es importante recordar que Danilo Astori, que ya era una figura de mucha presencia dentro del Frente Amplio, un fundador del Frente Amplio, un hombre que además era respaldado indirectamente por quien era el presidente del Frente Amplio, que era el general Sereñi, un hombre que ya tenía un aparato político muy establecido, en ese pleito no llegó al 18%. Entonces, cuando estamos hablando hoy que las encuestas le están dando a Constanza Moreira, en el promedio una suerte de piso del 10%, estamos hablando de que el resultado, aun cuando está decidido, el resultado no es tan abrumador. ¿Por qué? Porque se está enfrentando quien es una figura histórica ya de la izquierda uruguaya, el primer intendente de la izquierda en Montevideo, el primer presidente de la izquierda en el país, quien de alguna manera protagonizó ese salto electoral extraordinario que llevó al Frente Amplio de tener 29% en el año 94 a tener 52% en el año 2004. En 10 años, un crecimiento de más de 20 puntos. Entonces, yo tiendo a pensar... Que además tiene a todos los grandes sectores de Frente Amplio. Tiene a todos los sectores, es decir, a diferencia de lo que pasó en aquel momento del 99,
Hoy, digamos, todos los grandes sectores del Frente Amplio apuestan a Tabaré Vázquez, mientras que Constanza Moreira tiene, digamos, al PVP y a un conjunto de grupos menores, una coalición muy menor. Entonces, yo creo que si Constanza Moreira, como indican las encuestas, tiene un piso de un 10% del electorado Frente Amplista y tiene un techo que podría acercarse a un 20%, bueno, digamos que el objetivo de Constanza Moreira, que efectivamente es construir un nuevo espacio, un nuevo sector dentro del Frente Amplio que de alguna manera recoja el descontento, recoja la alternativa al Frente Amplio tradicional, se estaría configurando por lo menos en una medida importante. Lo que sí va a tener Constanza es que de alguna manera retener ese voto, que en algún sentido es un voto de protesta, retenerlo de junio a octubre, porque tal vez haya quienes voten a Constanza en junio y en octubre tal vez no voten al Frente Amplio. Esa es una de las incertidumbres. Esa es una de las posibilidades. Vamos a seguir repasando y ahora sí vamos a quizás un poco más rápido. Partido Colorado. En febrero, Bordaberry tenía el 87% de los votos, José Amorín Valle el 10%, indecisos dentro del Partido Colorado 3%. ¿Qué podemos decir de esta interna? Y esta interna es prácticamente un calco de lo que fue hace 5 años. Tenemos un sector que se ha transformado en cuasi hegemónico, o sea, el vallismo que había sido dominante en el Partido Colorado desde la redemocratización y que perdió la mayoría en las elecciones del 2009, no ha logrado recuperarse. El ala vallista del Partido Colorado, el ala tradicional, no ha logrado generar una atracción hacia los votantes colorados que siguen nucleándose a través de la figura más renovadora y con un discurso mucho más moderno, más provocador de Pedro Bordaberry y que ha ejercido la cara de la oposición, o sea, para aquel al que no le gustó el gobierno de Frente Amplio, bueno, Pedro Bordaberry es la cara, tiene la bandera atrás, por ejemplo, de uno de los que va a ser los ejes de la campaña electoral, que es el plebiscito por la baja de edad de imputabilidad. Entonces ahí tiene una bandera muy fuerte para decir yo soy lo contrario al Frente Amplio. Y que Jorge Valle ahora haya decidido volver a la cancha política, que va a presentar su lista en la interna. Es una anécdota maravillosa de lo que es la política uruguaya. Que un expresidente que lo ha sido todo en su carrera política, que tiene, bueno, 86 años, para 87, sí. En octubre cumple 87 años, nació en el año 27, que tenga ganas, energía como para, bueno, pelear en una interna y además pelear como va a pelear él en una interna, diciendo lo que va a decir, es un milagro. Estamos hablando de un hombre que tiene 86 años de edad y seguramente debe tener 65 años de vida política o más. Es un milagro. Incluso cuando hablamos de una elección interna que va descendiendo la participación, pero que recoge en la última 44% del electorado, convoca sin la obligatoriedad a un 44% del electorado. Debiéramos registrar qué es lo que pasa en las democracias desarrolladas en donde no hay voto obligatoria. Por ejemplo, ese porcentaje es muy cercano al porcentaje de las elecciones norteamericanas, en donde la mayoría de las veces no hay voto obligatorio, no se alcanza el 50% del electorado. El récord de participación en Estados Unidos sigue siendo la elección Kennedy-Nixon del 60 con el 63% de participación. Y por lo general no alcanza o alcanza allí el 57%. Vivimos un país en donde la cultura política, esa cultura política masiva del voto es muy grande. Y aun cuando, bueno, hay un descenso, ese porcentaje no es nada menor. Bien, yo les agradezco a ambos su participación en este primer programa de Más Info.
vamos a contar con ustedes durante todo el año, que creo yo en un año que es decisivo para los uruguayos, ¿no? Donde se toman decisiones importantes que nos van a afectar los próximos 5 años. Se nos fue el tiempo, nos quedaron otras encuestas para analizar, pero seguramente... Ya vamos a tener tiempo. Vamos a tener mucho tiempo y las encuestas van a estar sobre la mesa. Les agradezco a ambos, en serio, muchas gracias No, ha sido por un estar. gusto. Bueno, yo me voy al encuentro de Ana María. Bueno, llegamos al final del primer programa. Esperamos que les haya gustado. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves 22:30. ¿Para qué? El próximo jueves a las 22:30 vamos a estar recibiendo a la senadora Constanza Moreira, precandidata. Tenemos muchas preguntas para hacerle a Constanza. Ustedes también lo pueden hacer ya a través de las redes. Y en este primer programa nos estamos pasando algunos minutitos, pero me lo voy a permitir. Quiero agradecer muchísimo a todo el equipo de Más Info y a todo el equipo del canal que hace un rato largo que vienen trabajando para que esta escenografía luzca tan linda como hoy, que esté linda iluminada, que esté... Gracias a todos, porque creo que es una demostración. Y buscar la memoria, lo que fue buscar la memoria también. Que no es poco. No gracias es poco, a los colegas que también que colaboraron en este archivo. Pero bueno, gracias a todos, porque yo creo que es una demostración de que en la televisión pública se puede hacer televisión de la buena y se puede hacer periodismo. Así que, y gracias a ustedes por estar. Así por que, supuesto que sí. Hasta el próximo Arrancamos. Me estoy olvidando de algo, que va a estar colgado en la web el programa, por supuesto que lo pueden repasar, y si no, el domingo va a estar la repetición, después de la hora de los deportes, después los muchachos de los deportes volvemos. Vamos nosotros. Bueno, ya arrancamos, ¿eh? Buenas noches. Habla Tori. En junio, votá Frente Amplio. Recuperamos la senda. En las malas no se bajaron. Hoy, que empezamos a crecer, siguen trabajando. Lista 15-15-15. La nueva generación. Vamos arriba los que piensan, un país para vivir. Vamos arriba los que sueñan, alegría compartir. Con la calle, todos vivimos mejor.